Continuamos entonces con nuestro desarrollo informativo y es momento ahora de recibir a la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Bienvenida, está en nuestro estudio, una de las primeras actividades que ya realizamos en esta forma presencial, así que enhorabuena también, bienvenida al Comercio TV. Muy buenos días, Sofía. Un saludo afectuoso a la ciudadanía que nos escucha a través de su señal. Para mí es un gusto enorme poder compartir cuáles son las actividades que realizamos desde la Secretaría de Derechos Humanos y reafirmar una vez más el compromiso del presidente Guillermo Lasso con una competencia muy significativa para esta Secretaría de Estado, que es la erradicación de la violencia y la discriminación, principalmente hacia las mujeres y hacia la población LGBTIQ+. Eso ha sido uno de los primeros objetivos que hemos tenido en esta cartera de Estado. En primer lugar, buscar la cooperación internacional y en segundo lugar, el pasado 28 de junio, pues se dio la creación de la Subsecretaría de Diversidad. Y vamos a hablar, por supuesto, de cada uno de esos detalles, pero me gustaría iniciar primero con una de las informaciones más relevantes que hemos tenido en estas últimas horas, que es acerca de estos disturbios e incidentes que hay en varias cárceles del país. Nosotros hemos conocido durante varios meses que hay mucha violencia y también hacinamiento en estos puntos. Desde su secretaría, ¿cómo van a trabajar en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad? Sí, Sofía, lamentablemente he visto los últimos acontecimientos. Esta información realmente es muy delicada, se encuentra en proceso y en las próximas horas nuestra ministra de Gobierno dará a conocer los detalles de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, en atención a su pregunta, esta cartera de Estado trabaja con una área que es muy delicada, que es la garantía de no repetición, y esto tiene que ver con las capacitaciones permanentes a todos los servidores públicos en materia de derechos humanos. Entonces, esto quiere decir que se les capacita también a todas las personas que custodian el interior de las cárceles para evitar que haya este tipo de violencia. Así es, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos en la permanente capacitación, sensibilización y formación en materia de derechos humanos, sobre todo a los servidores públicos. Esperemos entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer, la mayor de las suertes. Y ahora también conocer en nuestro país cuáles son las cifras, cuál ha sido el último censo, de qué año, en cuanto a la violencia de género, a la violencia de la mujer, en orientación sexual y de menores de edad. Esos temas son importantes para saber en qué ámbitos van a trabajar y en qué terreno van a pisar para las nuevas estrategias. Sofía, justamente una de las deudas que tiene el país es con la recolección de data. Desde que se aprobó la ley de erradicación de violencia hace más o menos 2-3 años, se tiene previsto la implementación del registro único de violencia. Hasta la fecha esto no ha sido posible y este instrumento es vital para la correcta implementación de políticas públicas, tener los datos correctos, la georreferenciación de cuáles son las ciudades, los cantones y las provincias en donde se están produciendo mayores niveles de violencia y qué tipo de violencia. Nosotros estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Gobierno en la implementación del Registro Único de Violencia, junto también con el Consejo de la Judicatura. En este momento estamos en una fase de precontractual para justamente tener ya en los próximos meses esta herramienta vital para nosotros como funcionarios públicos tomar las mejores decisiones en cuanto a la gestión de la política pública para la erradicación de la violencia. Sin embargo, Sofía, desde el Gobierno del Encuentro nosotros vamos a trabajar con una herramienta muy importante y que muy poco se ha utilizado para romper los círculos de la violencia, que es justamente el empoderamiento económico de las mujeres y la innovación financiera. De hecho, una de las primeras gestiones que nosotros hicimos al asumir el cargo fue gestionar la visita de Anita Bati, una alta funcionaria de las Naciones Unidas, que vino al Ecuador, tuvo un encuentro con el presidente para trabajar en estas áreas de innovación financiera y empoderamiento económico de las mujeres. ¿Hay un plan piloto? ¿Cuántas mujeres serían incluidas en primera instancia? No sé de qué provincias o de qué edades en este empoderamiento de las mujeres en el ámbito económico también. Sí, estamos desarrollando nuestro plan de acción. En las próximas semanas les compartiremos y en cuanto al proyecto piloto se refiere al femicidio cero, que son los centros Violeta, y justamente vamos a iniciar en la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca, de donde yo soy, y que lamentablemente tiene los índices más altos de violencia. En el año 2011 el INEC realizó una encuesta en la que ubicaba que la provincia de La Suay superaba la media nacional. En el 2019 se hizo nuevamente un levantamiento estadístico y nuevamente la provincia de La Suay supera la media nacional en los índices de violencia. Este ha sido uno de los indicadores que nosotros hemos tomado para tener este pilotaje y lo vamos a hacer de manera en un casco urbano y en un casco rural, porque como ustedes conocen, la violencia tiene diferentes manifestaciones y las estrategias, sobre todo en prevención primaria, tienen que ser acorde a la realidad de cada uno de los territorios. ¿Han detectado por qué en la ciudad de Cuenca es donde se produce estos altos índices de violencia
violencia? ¿Hay alguna detonante que se produzca ahí en el ámbito social en especial? La violencia es un fenómeno multicausal que obedece a muchísimas razones: la educación, la cultura, los procesos tradicionales, incluso la situación económica. Todos estos elementos convergen y realmente se juntan y hace que tengamos estos altos índices de violencia. Es por eso que tenemos que trabajar de forma transversal con todas las instituciones que forman el Sistema Nacional para Prevenir la Violencia, que de hecho esta cartera de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos tiene la rectoría frente a 22 instituciones. Aquí trabajamos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Deporte. Y para la ciudadanía que nos está escuchando, ¿por qué es importante hacer esta articulación? Por ejemplo, hablemos en el espacio público, en el transporte. Nosotros estamos ya diseñando las estrategias para que las mujeres podamos acceder a espacios seguros, sobre todo en lo que son los espacios como parques y el transporte público, ¿no? Entonces, de estas estrategias vamos diseñando con cada una de las carteras de Estado. ¿Podemos recordarle a la ciudadanía entonces a qué números puede denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos, violencia, en especial a las mujeres, garantizando obviamente todo lo que tiene que ver con no dar el nombre ni ningún dato, pero recordar a qué números hay que acudir? Por supuesto, existen diferentes canales para poder presentar una denuncia o solicitar ayuda en el caso de que sea emergente. El primero de ellos es principalmente el ECU 911, también se puede asistir a la unidad de policía comunitaria, se puede también presentar las denuncias en las unidades judiciales, en la fiscalía, en las juntas cantonales. La ciudadanía puede acercarse a solicitar la ayuda que se necesite, y en este caso la Secretaría de Derechos Humanos tiene a nivel nacional 45 puntos de servicios de protección integral, en donde nosotros les brindamos el acompañamiento legal, el acompañamiento jurídico, el acompañamiento psicológico para que se puedan presentar las denuncias y el seguimiento respectivo de cada uno de los casos que se presenten. Y precisamente en ese punto, ¿cuán eficaces son para la ciudadanía? En muchos de los casos dicen que la respuesta, por ejemplo, policial en cuanto a delincuencia, la percepción a veces no es muy eficaz. En esto, ¿cuál es la eficacia que ustedes tienen en estos 45 puntos cuando acuden, por ejemplo, de un total de denuncias a la semana, al mes o diarias? ¿Cuántas de estas pueden ser solucionadas o al menos respaldado a esa víctima? Sí, desde los Centros de Protección Integral de la Secretaría de Derechos Humanos lo que nosotros hacemos es el acompañamiento para activar el sistema, ya sea judicial o los diferentes mecanismos que mencioné anteriormente. Ciertamente tenemos nudos institucionales muy grandes, como ustedes conocen, tenemos varios protocolos, varias normativa. Ecuador es uno de los países que ha ratificado los principales instrumentos para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, el compromiso de esta cartera de Estado es pasar del papel a la acción, y uno de nuestros principales objetivos es mejorar la presencia y los servicios de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel territorial, principalmente en las provincias de la Amazonía. Yo pude visitar la casa de acogida Paula, recorrer algunos de los puntos de protección que se tienen. Sin embargo, ahí necesitamos hacer muchísimo trabajo y estamos en ello justamente en estos días. Las cifras son importantes, por eso reiterar, ¿cuáles son las denuncias diarias? ¿En qué provincia al menos se producen el mayor número de denuncias? ¿Y qué va relacionado? ¿A las mujeres, a la orientación sexual, a los menores? Bueno, nosotros hemos podido ver que en la pandemia los índices de la violencia incrementaron significativamente. Esto obedece a causas propias del confinamiento, de la situación en la que se estaban viviendo muchas de las mujeres. Uno de los lamentables indicadores que nosotros hemos podido ver en estos últimos tiempos es cómo se ha agudizado la violencia hacia las niñas y hacia los niños, y cómo los mecanismos institucionales tienen que mejorar. Es muy diferente, por ejemplo, una niña o un niño que pueda llamar o que pueda acercarse a pedir los servicios de protección que una mujer ya adulta. Entonces, en este caso, estamos trabajando en mejorar los protocolos, y de hecho estamos ya en las próximas semanas, de hecho los primeros días de agosto, vamos a lanzar la Estrategia Nacional para prevenir la violencia en la niñez y en la adolescencia. Y con ello también que vuelvan a las clases, ¿no? Eso también puede contribuir muchísimo. Ahora, ustedes crean una Secretaría de las Diversidades, en especial para priorizar los derechos de las comunidades LGBTI. ¿Cuándo va a arrancar el funcionamiento y cuál es la especialidad? ¿En qué va a funcionar? ¿Cómo va a amparar este grupo social? El pasado 28 de junio, en conmemoración de una de las luchas históricas por la igualdad y la equidad, la Secretaría de Derechos Humanos, junto con el Gobierno del Encuentro, de hecho, disposición del presidente Guillermo Lasso, creamos la Subsecretaría de Diversidades. Y aquí me permito hacer un breve paréntesis para explicar a la ciudadanía que esta cartera de Estado no va a tener un impacto en el presupuesto general del Estado. De hecho, lo que hemos estado haciendo es optimizar los recursos que tiene la Secretaría de Derechos Humanos.
¿Cuáles van a ser las áreas principales de trabajo? Pues primero la creación de la primera política pública para la erradicación de la discriminación en 3 ámbitos fundamentales que nosotros hemos identificado, que es la salud, la justicia y el empleo. Vamos a trabajar, nosotros tenemos por disposición del decreto 180 días para tener la estructura ya creada y en un plazo de 6 meses tener la política pública. ¿Por qué es importante tener esta política pública? Porque es la forma en la cual el Estado trabaja de diferentes formas, con actividades, y esto se puede medir. Entonces es por eso la importancia de tener la primera política pública para la población LGBTI y que contribuya a la erradicación de la discriminación y de las violencias. Me encantaría seguir preguntándole muchos otros aspectos, quedará comprometida por supuesto para venir en una próxima entrega, pero quiero terminar con buenas noticias. El plan de vacunación, ustedes trabajan con comunidades en aislamiento voluntario como los guaraníes, varias de la Amazonía. ¿Cómo avanza este proceso de vacunación? ¿Cuándo ya tendrán la segunda dosis? Y eso supongo que a esta población le da garantía también, porque no todos tienen acceso a la salud o no todos tienen esta convicción de acudir a un médico cuando se sienten enfermos. Sí, de hecho, Sofía, una de las principales actividades que hicimos y de las primeras actividades que hicimos en la Secretaría de Derechos Humanos fue trasladarnos a la Amazonía ecuatoriana a un punto muy específico que se llama Baameno, y para que la ciudadanía conozca, desde la ciudad del Coca, Baameno, necesitas 12 horas de transcurso vía fluvial. Y el gobierno del encuentro llegó con su plan de vacunación 900 a 126 personas de la comunidad guaraní, justamente para garantizar la protección de estos pueblos en aislamiento voluntario que comparten territorio en la zona intangible, que es competencia de la Secretaría de Derechos Humanos, monitorear y vigilar el cumplimiento de que en esta zona efectivamente se garantice la protección a estos pueblos en aislamiento voluntario. Personalmente acompañé al pilotaje, realmente fue una misión logística muy complicada, sin embargo el trabajo articulado de todas las carteras de Estado, empezando por el Ministerio de Salud, lo ha permitido. La primera dosis ya fue administrada. Para esto nosotros hicimos un protocolo en el lenguaje de ellos, les explicamos cuáles son las implicaciones de la pandemia, las ventajas de la vacuna, y en estos días estamos ya con la segunda dosis y realmente no hemos tenido complicaciones. Se hizo el seguimiento farmacológico y estamos muy contentos porque esto ha marcado un hito a nivel de la región de cómo se garantiza el derecho a la salud, a la vacuna, incluso en estas locaciones tan alejadas en el Estado ecuatoriano. Brevemente, secretaria, ¿vean otros grupos que serán atendidos aparte de estas 126 personas? Por supuesto, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos nosotros hemos gestionado en el ámbito de nuestras competencias, por supuesto, a la vacunación a las mujeres sobrevivientes de violencia que se encuentran en las casas de acogida, en donde la Secretaría de Derechos Humanos tiene su competencia, así también como al personal de primera línea y a quienes se encuentran en los centros de atención integral. Le agradezco muchísimo su tiempo, su buena acogida, también la predisposición. Que tenga un gran día y, por supuesto, la cita para que venga otra vez a hablar sobre los derechos humanos de nuestro país. Es momento de una pausa comercial. Muchísimas gracias, Sofía.